La palabra de Dios dice en 1 Juan capítulo 5, versículo 8: y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Los tres elementos indispensables para la salvación. El plan de Dios es simple para la salvación, porque todo lo difícil e imposible lo hizo el Señor ya por nosotros. Por eso es que no nos ha quedado ningún sacrificio que hacer por nuestros pecados, porque el Señor ya hizo todo lo costoso, lo difícil, lo imposible. Cuando el hombre se da cuenta de que es un pecador, tal vez mejor quisiera un tipo de sacrificio cruel, que le duela, que le cueste. Y esto es lo que el mundo le gusta. A veces están mejor dispuestos a hacer cualquier cosa o penitencia que se les dé, que entrar en este plan de salvación que es de fe, porque lo ven tan sencillo. ¿Cómo es posible de que una persona solamente renuncie al pecado, entre a las aguas, sea bautizado en el nombre del Señor Jesús y ya sus pecados son borrados? Eso no contiene. La gente piensa que es tan sencillo y por eso no creen, no tienen fe en esto. Prefieren mejor caminar de rodillas en el pavimento caliente, con unas piedras encima, durar un buen tiempo de pie, o otro tipo de sacrificios, como hacen por ejemplo en algunos países, que hasta se rajan con cuchillos, se azotan con cuerdas y aún hasta se crucifican, buscando la salvación. Pero eso todo es vano. A Dios le gusta más la obediencia que el sacrificio. Dios nunca nos ha puesto a nosotros que hagamos sacrificios, pero sí nos exige obediencia. De tal manera que a Dios le gusta más la obediencia que el sacrificio. Pero la gente quiere agarrar al revés. Mejor que hacer sacrificios. ¿Por qué? Porque hay autosatisfacción. Yo soy esto porque hice esto. Y por eso el apóstol Pablo decía que la salvación es gratuita, es un regalo de Dios, para que nadie ande diciendo que es lo que a él le ha costado. La salvación se recibe por la fe en el nombre de Jesús. Ahora, hablando de estos tres elementos indispensables para la salvación, encontramos en primer lugar espíritu. La palabra de Dios desde el principio encontramos en Génesis capítulo 1, verso 2, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el capítulo 20, verso 21 de Génesis encontramos de nuevo, otra vez, el Espíritu del Señor. Y en Gálatas 3:27 nos dice que somos revestidos cuando recibimos el don del Espíritu Santo. El Espíritu es el que tiene una relación con el hombre pecador. Jesús dijo: nadie viene a mí si mi Padre no le trajese. Si el Espíritu Santo no lo convence, es imposible. Por eso vemos mucha gente que pasa adelante convencido por lo que dice el predicador, o para complacer al predicador, pasan adelante y solamente es un rato, porque no ha sido el Espíritu de Dios que los ha tocado, sino él está tratando la manera de convencer al predicador. Y si solamente van convencidos por el hombre, no serán estables, porque dijo el Señor: planta que mi Padre no sembró será desarraigada. De tal manera que entonces, mientras el hombre predica, el Espíritu Santo está trabajando con la gente incrédula para hacerles creer esa palabra que está escuchando. Y es entonces cuando vemos la reacción de la persona, sentir el deseo de servir a Dios. El Espíritu es el que convence al mundo de pecado, dijo el Señor. Toda persona que quiere tener una plena comunión con el Señor Jesús tiene que recibirle como
espíritu. Tiene que recibirlo en esa calidad. No es simplemente decir yo me entrego al Señor, sino también debe procurar de que tener la convicción de que su espíritu también se doblega ante Dios. No solamente en la carne, sino su espíritu también, ese espíritu altivo, ese espíritu rencoroso, ese espíritu orgulloso, se doblegue ante la presencia del Señor. Por eso vemos algunas palabras que encontramos en la Biblia, que dice que toda rodilla debe doblarse delante del Señor. Pero, como muchos han leído la Biblia hoy día, aún los rebeldes están de rodillas, porque creen que con eso convencen al Señor. Pero, cuando habla de esto, está hablando de esa humillación. Y la palabra humillarse significa vaciarse. Es decir, vaciarse de incredulidad, vaciarse de orgullo y llenarse de fe, de la creencia de la palabra de Dios. Es entonces cuando recibimos allí, y esto es movido por el Espíritu. Segundo, es agua. El pueblo de Israel, encontramos en Éxodo capítulo 14, del 1 al 31, encontramos al pueblo de Israel siendo salvado de sus enemigos literales por medio del agua. ¿Qué más simple que Dios hiciera esto para salvar a Israel? ¿Acaso no Dios podía también matar a los egipcios antes de que llegaran a donde estaban los israelitas? Sí lo podía hacer, pero Dios estaba usando el plan de salvación que sería para la iglesia un hecho, de tal manera de que cuando los enemigos se acercaron, entonces el mar se abrió por la palabra del Señor dada por la autoridad que es Moisés, y el pueblo fue salvo por agua, fue salvo por Moisés en el agua, y así de esa manera pasaron al otro lado. Dios tomó el agua como un elemento especial para la salvación. El agua sin el nombre de Jesús realmente no deja de ser agua, pero cuando el nombre de Jesús va invocado, es entonces cuando las aguas se convierten en ese vientre donde el pecador se oculta para nacer de nuevo. Cuando la persona sale de las aguas después de bautizado en el nombre de Jesús, es como si el vientre se abriera y él es dado a luz para andar en vida nueva. Por eso no creemos en el bautismo que usan algunos de mojar solo la cabeza. Por eso hemos dicho siempre, por ejemplo, hoy tenemos la organización católica. No es cierto que bautiza, pero toda la gente anda diciendo, yo fui bautizado cuando estaba niño. Y la gente, vemos a la gente llevando a sus niños a ser bautizados. No es cierto que bautismo lo que hacen, porque ellos tienen una pilita llena de agua pequeñita y el cura solamente le echa el agua de esa pila en la cabeza al niño. Ese no es bautismo. La palabra bautismo viene de la palabra griega que significa bautizo, que significa cubrir todo el cuerpo en agua, porque es un símbolo de la tumba del Señor Jesús. Eso dice Romanos capítulo 6, donde nos dice que somos muertos con el Señor, muertos al pecado, muertos al mundo. Y luego dice también somos sepultados con el Señor. El Señor no solamente le sepultaron la cabeza o le cubrían la cabeza, aún todo su cuerpo fue metido en aquella tumba donde Él fue puesto. Todo, completamente todo. Entonces, de ahí viene la palabra bautismo, que es cubrir el cuerpo en el agua. De tal manera que ese es el nuevo nacimiento. Cuando brota del agua, es entonces cuando nace de nuevo. Y cuando recibe el Espíritu Santo, esa es señal de que nació con vida, nació respirando. Te nota, por ejemplo, cuando la madre da a luz sus niños, lo tiene ahí con los médicos. Entonces sucede que ese niño no respira porque está acostumbrado a respirar por medio de la madre. Cuando él está en el vientre, él respira por medio del cordón umbilical. Allí es donde entra oxígeno para él, pero sus pulmones están cerrados. Pero cuando el niño nace, a veces él no llora ni nada, entonces el médico tiene que agarrarlo, darle una palmada para que él se asuste y entonces jala aire, abre sus pulmones y entonces empieza a llorar. Eso demuestra que recibió el espíritu de vida en su carne y ya el niño está vivo. Así que se le entrega a la madre
vivo. Pero ¿qué pasa si el médico le da sus palmaditas y no se mueve, no llora, no respira? Es cierto que nació, pero nació muerto. Lo mismo es también cuando una persona se bautiza en el nombre de Jesús, pero no recibe el don del Espíritu Santo, todavía no da señal de vida. Necesita ser llena de la presencia del Señor, llena del Espíritu Santo para andar en vida nueva, nos dice la palabra del Señor. Porque el nacimiento, el nuevo nacimiento no es solo de agua, no solamente nacer de agua, sino del Espíritu, de agua y del Espíritu. Entonces son los dos elementos necesarios para poder entrar en comunión con Dios. El pueblo de Israel se vio en una urgente necesidad de pasar por el agua, porque solamente habían salido de Egipto, habían sido sacados de Egipto. Egipto es un tipo del mundo, el faraón es un tipo del mismo diablo. Dios ya los había libertado del diablo y del mundo, pero todavía están en el desierto, todavía necesitan ahora pasar por las aguas. Y la Biblia nos dice en 1 Corintios capítulo 10, nos dice que ellos en Moisés fueron bautizados. ¿Cuándo? Cuando pasaron el mar Rojo abierto y ellos pasaron en medio como en un túnel, porque del mar se hicieron dos paredes a los lados y por encima está cubierto con una nube. El pueblo pasa debajo de la nube, en medio de las dos paredes de agua, pasan sepultados. Eso significa bautismo, ese bautismo colectivo. Y aquí el problema era que el que no quisiera pasar por las aguas, literalmente sería muerto por sus enemigos egipcios. Así que todo mundo no tenía que estar esperando ser doctrinado, no podía estar esperando más tiempo como ahora. Ahora le damos a la gente, usted necesita ser bautizado. No, todavía no, porque eso es bastante serio. Eso ya es cosa seria. Lo que quiere decir es que quiere estar jugando, ratos adentro, ratos afuera. Como no es bautizado, no tiene responsabilidad. Si se ha llegado al Señor Jesucristo, debe hacerlo de una manera total para poder servir al Señor. Así que el pueblo de Israel no podía estar en ese dilema, paso o no paso. Tenían que pasar si querían vida, y si no, eran muertos. Y los que entraron al mar, que son los egipcios, sin arrepentimiento, las mismas aguas los mataron. ¿Por qué? Porque no llevan arrepentimiento. Ellos no se habían arrepentido. Ellos van con el propósito de dañar a los israelitas que habían entrado por ahí, sus enemigos. Pero las aguas mismas los mataron a ellos y se acabaron los egipcios. Ahora en tercer lugar encontramos sangre. Fueron salvos por sangre. Capítulo 12 de Éxodo, versos 3 al 15. Encontramos ahí, para el pueblo de Israel, tanto el agua como la sangre eran reales. Al mismo tiempo, eran un tipo para la iglesia de hoy. Desde el principio, Dios demostró estos tres elementos principales para la salvación. Espíritu, Génesis 1:2. Agua, Génesis 1:3. Sangre, Génesis 3:21. Así que estos tres elementos son indispensables para la salvación. Ninguna persona puede llegar a tener comunión con Dios o recibir salvación de otra manera. Puede hacer que llore, puede hacer que haga ayunos, puede hacer que haga sacrificios, pero ningún ayuno, ninguna vigilia, ningún otro sacrificio le ayuda para ser salvo. Esos sacrificios pueden hacerlo ya los que son salvos. Ellos pueden ayunar, ellos pueden hacer vigilia, ellos pueden ofrendar, ellos pueden diezmar, porque ya son salvos. No es para ser salvos que hay que hacer estas cosas, sino de gratitud con el Señor es que nos metemos en oración, en sacrificio. El sacrificio de Elías incluye estos tres elementos. Primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 30 al 40. En el sacrificio que Elías hizo fueron incluidos estos tres elementos y se dejó ver exactamente el plan de salvación en ello. Había sangre porque mataron un buey. Había agua porque le echaron a la leña 12 cantaradas de agua. Había fuego que bajó del cielo, tipo del Espíritu Santo, consumiendo el sacrificio. Así que ahí está tipificado el plan de salvación. La diferencia de la ofrenda de Caín y Abel. Génesis capítulo 4,
3 al 5. Dios no vio a Abel porque era más bonito que Caín, ni porque se peinaba mejor, ni porque se vestía mejor, sino porque él vio que Abel llevó una ofrenda agradable al Señor, un animal con vida, con sangre, que lo representaba muy bien a él, mientras que Caín llevaba una canastada de tomates, manzanas y calabazas y otras cosas, aguacates también llevaba, pero sucede que eso no lo representaba a él, porque eran frutas muertas, no lo representaban a él. Por eso es que el Señor no vio la ofrenda de Caín, porque no tenía la representación de él ni vida que dar. Entonces, vida por vida. Jesús, encontramos en estos tres elementos que de Jesús salieron estos tres elementos básicos en su cuerpo. Jesús dijo a sus discípulos: recibid el Espíritu Santo, y sopló sobre ellos, dice Juan 20:21. De Jesús salió el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no viene del cielo, no viene de otro lugar, viene ahora de Jesús, de Él sale hacia ellos. Y cuando estaba crucificado, dice Juan 19:34, de su costado herido salió agua y sangre. Ahí están los tres elementos otra vez. Jesús sopló dando el Espíritu Santo, y de tu cuerpo salió agua y sangre. Tres elementos indispensables para la salvación. Si estos tres elementos no han sido aplicados todavía, amigo, a tu vida, entonces todavía no estás apto para la salvación ni listo en el momento de Dios. Si no, necesitas entonces hacerlo ahora mismo. Si ya te bautizaste o te has arrepentido, no te has bautizado, pasa a ser bautizado inmediatamente. Si ya te bautizaste pero no has recibido el Espíritu Santo, clama a Dios, busca esa presencia para poder estar completo así. Y de esa manera poder decir entonces: he nacido de nuevo y tengo comunión con Dios. Y es entonces cuando tú vas a glorificar a Dios en tu vida y en tu corazón, y con tus labios vas a testificar verdaderamente el nombre